que pueden seguir apareciendo variantes sin que nosotros podamos evitarlo, porque estas variantes se presentan al azar. El mayor porcentaje de positivos está en gente muy joven, en gente de 30 años o menos. Pero además también hemos visto que en los adultos mayores que están presentándose casos positivos, la inmensa mayoría ya habían sido vacunadas. Llega un momento en que el virus se va a agotar, ¿no? Entonces, ¿y por qué se va a agotar? Porque esto es un proceso de selección natural. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo con mucho gusto a la doctora Lilia Cedillo, directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP, a quien, como siempre, agradecemos su disposición para charlar con nosotros. Bienvenida, doctora. Hola, Mónica, muchísimas gracias por esta invitación y pues la verdad para mí es un honor poder estar con ustedes y transmitir algo de lo que nos está pasando a los que seguramente nos ven y nos escucharán. Así es, doctora, pues realmente nos volvemos a encontrar porque todos estamos preocupados con el tema de la pandemia, ya que a 1 año y 4 meses de que empezó este confinamiento, nos enfrentamos a un nuevo repunte de contagios en una tercera ola de COVID-19 que está agravada por la aparición de nuevas variantes del virus, que son de más fácil contagio. Díganos, doctora Cedillo, ¿cuál es el panorama en estos momentos? ¿Qué sabemos y qué debemos saber? Bueno, es muy difícil de predecir lo que va a pasar. Realmente es complejo porque se conjuntan varios factores. Algunos que dependen del virus como tal, como es la presencia de las variantes que ya estamos viendo que están circulando ya en nuestro país. Y por otro lado, el comportamiento social que tenemos todos y cada uno de nosotros, que hace que el escenario se vuelva más complicado, ¿no? Y desafortunadamente es hacia el lado del mal pronóstico, ¿no? Si nosotros estuviéramos hablando de una enfermedad, así como que uno dice, está más cercano a agravarse la enfermedad que a curarse. Y aunado a esto está el hecho de que pueden seguir apareciendo variantes sin que nosotros podamos evitarlo, porque estas variantes se presentan al azar, es decir, las mutaciones del virus se dan al azar porque es un virus que por su naturaleza misma, cada vez que hace réplicas de su material genético, la célula que infecta, esas réplicas no son réplicas fieles del original, por así decirlo. Entonces, se dan pequeñas mutaciones que a lo mejor las primeras no nos causan tanto problema. El virus se sigue comportando como lo hacía, pero en algunas ocasiones esas mutaciones que son leves, ligeras, pueden dar origen a una mutación que ya hace que esta variante o que aparezca una variante que es diferente de la original. Eso es lo que ha pasado. O sea, nosotros teníamos una variante original que fue la que se encontró en Wuhan. Esta tenía una capacidad infectiva determinada por algo que se llama RO. Eso significaba que una persona positiva podía contagiar a 3 personas más. Pero estas variantes que han aparecido, como es el caso de la variante Delta, tiene un índice RO de 9. ¿Qué significa eso? Que una persona positiva al virus puede infectar a 9 personas. Pero como esta diseminación del virus es exponencial, obviamente llega un momento en que esa capacidad infectiva tan grande hace que se saturen los servicios de salud, porque mucha gente va a estar enferma al mismo tiempo. Ya lo vimos en la India, eso sucedió. En la India se empezó a contagiar un gran número de personas y hubo un momento en el cual se saturó completamente
Por lo tanto, veíamos escenas de gente que moría en su casa, rumbo al hospital, y eso es lo que no queremos que nos suceda, es el escenario que menos deseamos todos. ¿Y qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es que esas variantes, la variante de Inglaterra, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil y ahora la variante de la India, también conocida como variante Delta, se están diseminando muy rápidamente en todo el mundo y en particular en nuestro país ya tenemos presentes todas estas variedades. Algo que pasó y que yo quiero compartirles es que todo el tiempo pensábamos, ya viene la tercera ola, ¿no? Y entonces todo lo que va de este año, a partir de marzo de este año, empezamos a decir, bueno, ahora sí se va a presentar, ahora sí se va a presentar. Tuvimos muchísima suerte de que no se hubiera presentado hasta apenas, hasta ahorita, porque la variante predominante en nuestro país había sido una variante muy tranquila, ¿no? O sea, una variante que no tiene esa capacidad de infectar tan pronunciada, ¿no? Y entonces esta variante, como era la predominante, impidió que otras variantes las desplazaran, ¿no? O sea, en pocas palabras, esta variante mexicana dio la batalla, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora llegan unas variantes que son más infectivas y que tienen una capacidad de desplazar a las variantes ahí presentes, a las nativas. Y eso ya lo estamos viendo. Ahora, a eso debemos agregarle la sensibilidad a las vacunas. Las vacunas, habíamos dicho, tienen una efectividad variable que va desde Pfizer, que es muy buena, 94.6%, hasta Sinovac, que tiene 52-53% de efectividad, para evitar un caso leve de COVID, ¿no? O sea, de leve para adelante. Bueno, ¿qué se ha visto con la variante Delta? En particular con esta variante, se ha visto que el porcentaje de efectividad baja considerablemente casi con todas las vacunas. Por ejemplo, con Pfizer y con Moderna baja un 30% la efectividad, o sea, de 94.6 ha bajado a 64.6%. Entonces, es de verdad una disminución drástica e importante que nos está diciendo que esa variante ya va a ser la predominante por sus características infectivas y aunque la población esté vacunada, está a merced también de esta variante. Y lo hemos visto en países como Israel, donde era el ejemplo a seguir en vacunación, la mayoría de sus habitantes habían sido vacunados con la vacuna de Pfizer, todo estaba funcionando muy bien. En Israel la gente no usaba cubrebocas, estaban abiertos casi al 100% todos los establecimientos comerciales, teniendo una vida normal, casi como la que existía antes de la pandemia, pero de repente aparecen estas variantes y va para atrás otra vez, ¿no? O sea, eso está pasando ya en Europa, en algunos países también de Asia, están habiendo casos ya más frecuentes y bueno, pues nos hace recapacitar en el hecho de que nos debemos seguir cuidando y debemos de estar más que nunca pendientes de cumplir con todas las medidas de precaución, ¿no? El uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso del gel. Y yo quisiera también comentarles que, por ejemplo, nosotros hemos visto en el Centro de Detección Biomolecular que aunque no hacemos la secuenciación para determinar qué variante es, porque es un estudio caro y mucho más específico que nosotros no estamos realizando ahorita, lo que sí hemos visto es que el mayor porcentaje de positivos está en gente muy joven, en gente de 30 años o menos.
Pero además también hemos visto que en los adultos mayores que están presentándose casos positivos, la inmensa mayoría ya habían sido vacunados y con las 2 dosis. Entonces, cuando uno les pregunta a estas personas cómo fue que se infectó, la mayoría de ellos hace mención que alguien de sus hijos está positivo y fue quien los contagió. Entonces, ¿qué es lo que esto checa con lo que estamos diciendo? Está siendo más frecuente esta enfermedad en jóvenes de 30 años o menos. Y estos jóvenes están llevando este virus a casa y sus papás, aun cuando ya hayan sido vacunados, se van a enfermar. A lo mejor no grave ni de manera mortal, pero sí se van a enfermar. Doctora Cedillo, ante el comportamiento incierto del SARS-CoV-2, sus mutaciones, ¿es previsible que sea necesaria una tercera dosis de vacuna? Es muy probable que sí. Por ejemplo, Pfizer, CanSino, ya varias de las vacunas, de las marcas de vacunas, están trabajando sus laboratorios respectivos para el desarrollo de una dosis de refuerzo, ya muy encaminada hacia las variantes. Pero recordemos que esto es una carrera muy desleal, ¿no? Porque el virus muta a cada ratito y nosotros tardamos mucho en desarrollar la vacuna. Entonces, cuando ya tenemos la vacuna, el virus ya mutó y estamos en esa carrera de mucha desventaja. Doctora, quiero que nos explique algo. ¿Es correcto decir que mientras más personas se están contagiando, más posibilidades hay de que el virus mute? Sí, sí, eso es cierto. Miren, yo les comparto un experimento que se hizo hace algunos meses y se publicó, en el cual ellos, la gente que lo realizó, estuvo tomándole muestra a una persona infectada por el virus en la mañana y en las noches durante una semana. Entonces, con lapsos de 12 horas de diferencia, tomaban muestra del mismo pacientito que se sabía que estaba positivo y se hacía la secuenciación y de la noche para la mañana o de la mañana para la noche el virus mutaba, ¿sí? Entonces en lapsos de 12 horas ya se han presentado o se presentan mutantes diferentes del virus. Entonces imagínense que una persona tiene la enfermedad, luego ya se le quitan los signos y los síntomas, pero todavía tiene como portador al virus y a lo mejor está como portador un mes, por decir algo. Entonces, imagínense cuántas mutaciones puede alcanzarse de este virus en un mes. Por razones obvias, a llegar a un punto en que ese virus que ya mutó ya no se parezca nada al original y de origen a una variante. Esto último que mencionas es muy importante porque la gente, sobre todo ahora, la población más joven de 30 años, digamos, para abajo, que es la que está contagiándose más por razones obvias, en primer lugar porque no ha sido vacunada y en segundo lugar porque no tienen las medidas de prevención adecuadas, son las que están propagando más el virus en estos momentos y a mayor número de contagios tenemos que saber que hay más posibilidades de que el virus mute y en esa desleal carrera, doctora, ¿cómo se encuentra la ciencia? O sea, ¿qué perspectivas tiene la ciencia para ganarle esta carrera a un virus que muta de una hora para las siguientes 6 horas? Sí, sí, pues la verdad es que no son muy alentadoras en ese sentido. Cuando se diseña una vacuna, se escogen porciones o va dirigida la vacuna hacia porciones o componentes del virus donde sea mucho menos probable que el virus mute, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo hace con determinados modelos y herramientas una serie de previsiones para decir, bueno, vamos a escoger esta fracción del material nucleico donde es menos probable que el virus mute.
pero aun cuando se haga, como esas mutaciones se dan al azar, puede ser que mute ahí, ¿no? O sea, en esa porción que se escogió. Y entonces, pues estamos en total desventaja, porque la vacuna que se tardó mucho tiempo en probarse, porque recordemos que tiene muchas fases y demás para probar que es segura y que es buena, que es eficiente, esa vacuna es eficaz, pues todos esos meses se vienen a la basura con la aparición de algunas variantes, ¿no? O sea, primero mutaciones que dan origen a una variante. Entonces, por eso estamos en desventaja en esta carrera. O sea, si fuera una carrera de verdad, pues hagan de cuenta que cuando ya vamos alcanzando al enemigo, ¡pum!, se nos va otra vez, ¿no? Entonces, eso está pasando desafortunadamente y no podemos hacer gran cosa ante esto. Lo bueno de que se han desarrollado vacunas muy diferentes es que cada una toma una porción del DNA o del RNA distinta, ¿no? Entonces, por eso vemos que en algunas variantes, aun cuando disminuye la efectividad de una vacuna, en otras se mantiene más o menos y en otra la disminución no es tan drástica. Entonces, esas vacunas siguen siendo efectivas en menor proporción, pero pues medio nos ayudan, por así decirlo. Esto abre la posibilidad de que una tercera dosis de vacuna pueda ser de una marca o un mecanismo diferente a las dos primeras para obtener una protección, digamos, más amplia. Sí se puede hacer. Estas combinaciones bajo determinadas circunstancias sí se pueden hacer. De hecho, recordemos que AstraZeneca fue muy cuestionada como vacuna porque formaban trombos o se decía que las personas formaban trombos más frecuentemente, ¿no?, que las no vacunadas y que pues eso se debía al efecto de la vacuna. Sin embargo, aunque esto no se ha logrado probar del todo, hay países enteros que optaron por ya no aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. Ya habían aplicado la primera dosis a su población, en algún número de habitantes, y entonces decían, no, ya la gente no se quiere vacunar con AstraZeneca. Entonces ellos probaron vacunar con otra vacuna diferente de AstraZeneca y les dieron buenos resultados. Entonces, sí es posible siempre y cuando esas aplicaciones de combinaciones sean respetando ciertos tiempos. Debemos de tener conocimiento de cuándo son los tiempos más adecuados para que nos inmunicemos con una marca de vacuna distinta. ¿Cuál es, doctora, desde su perspectiva, la duración que puede tener esta pandemia? Pues mire, Mónica, si nosotros hacemos una revisión histórica de cómo han sido las pandemias, pues no iguales, pero parecidas en magnitud a la que estamos enfrentando, nosotros vemos que ninguna se ha resuelto en menos de 3 años, ¿no? O sea, todas han llevado 3, 5 años en resolverla. Entonces nosotros llevamos escasamente año y medio, o vamos para el año y medio, pues estaríamos como a la mitad de poder resolverla, ¿no? Eso hablando de manera optimista, ¿no? Pero puede ser más, o sea, podemos llegar hasta los 5 años si nosotros no nos cuidamos, no hacemos caso, minimizamos el problema, pues vamos a crear las condiciones para que nos tardemos más. Hace unos meses, cuando charlamos, nos recomendó usted el libro Correr con los keniatas. Estamos ahora corriendo, como usted dice, estamos en una carrera en contra del coronavirus, pero la mejor estrategia en esta carrera es ser prudentes, aguantar, seguir usando tapabocas, vivir de otra manera, definitivamente que siempre será mejor vivir de otra manera a morir, y esperar pacientemente a que esto pase. ¿Le vamos a ganar al virus? Yo espero que sí. Llega un punto, pusimos el ejemplo ahorita, usted lo puso, Mónica, de una carrera. Llega un momento en que el virus se va a agotar, ¿no? Entonces, ¿y por qué se va a agotar? Porque esto es un proceso de selección natural que se da, ¿no? A estas alturas de la historia de la humanidad,
estamos presentes los que genéticamente tenemos las características más propicias para sobrevivir, porque esto que estamos pasando sucedió a lo largo de la historia del hombre varias veces, ¿sí? Entonces, los más resistentes somos los que estamos aquí, ¿no? Nuestros ancestros, los más resistentes, son los que nos dieron estas características genéticas. Entonces, al virus le pasa algo similar. Solamente aquellas variantes que le ofrecen la posibilidad de seguirse replicando bien, en un equilibrio con el que van a infectar, esas son las que van a prevalecer, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que ya todos en algún punto hayamos visto al virus o nos hayan inmunizado y termina la historia, ¿no? Ahí va a terminar. Terminamos con el virus por agotamiento. No queda más que tener paciencia, ser muy prudentes. A la población joven, a todas las personas que no están vacunadas, por favor, medidas de precaución. Recuerden que pueden resistir ustedes a la enfermedad, pero contagiar a algunos familiares que tal vez no puedan resistirla. Entonces, este es un tema de resistencia y de mucha solidaridad social, pero sobre todo solidaridad humana. Como siempre, doctora Lilia Cedillo, muchas gracias por su tiempo y su disposición para con este espacio. Gracias a usted, Mónica, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y esperemos que todos tengamos conciencia y nos sigamos cuidando. Esperemos que así sea. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.